San Charbel Magluf, fiesta 24 de julio. ¿Quieren ser salvados con seguridad? Tengan una gran devoción a la Virgen María, ella garantizará su salvación. Yo tomaré de lo más escogido del cedro, de lo alto de sus ramas y le plantaré sobre un monte alto, y dará fruto, y llegará a ser un noble cedro. Ezequiel 17, 22 al 23. Gran amante de la Eucaristía y de la Virgen Santísima, ejemplo de vida consagrada y de ermitaño. Dios ha querido manifestar su gloria por medio de este humilde ermitaño. Gran cantidad de milagros ocurren por su intercesión. A más de 115 años de su muerte, su cuerpo permanece incorrupto. Numerosas de sus imágenes milagrosamente exudan aceite, el cual se utiliza en la oración por los enfermos. Además de ser bien conocido en el Medio Oriente y en toda la Iglesia, en América es particularmente venerado en México, a partir de la inmigración maronita que comenzó en el siglo XIX. Su devoción se propaga en la actualidad muy rápido por el aumento de milagros. Parece que Dios desea utilizar este santo como signo de su deseo de unificar el Oriente con el Occidente. Yusef o José nació el 8 de mayo de 1828 en un pequeño poblado del Líbano llamado Becacafra. Era el quinto hijo de Antun Magluf y Brigitte Chidiac, sencillos campesinos llenos de fe. Fue bautizado a los 8 días en la iglesia de Nuestra Señora en su pueblo natal. A los 3 años el padre de Yusef fue inscrito en el ejército turco en la guerra contra los egipcios y muere cuando regresaba a casa. Su madre cuida de la familia siendo gran ejemplo de virtud y fe. Pasado un tiempo, ella se casa de nuevo con un hombre maronita muy devoto. Yusef visitaba con frecuencia a 2 de sus tíos maternos que eran ermitaños pertenecientes a la orden libanesa maronita y se quedaba con ellos ayudando en los oficios divinos, participando en sus oraciones y cantos y escuchando sus sabios consejos. Fiel hijo de la iglesia maronita, San Charbel alimenta en su vida íntima un amor intenso y tierno a María Santísima. Como la totalidad del pueblo libanés en general y del maronita en particular. Ya desde joven era ascético y de profunda oración. Yusef estudió en la pequeña escuela parroquial del pueblo. A la edad de 14 años fue pastor de ovejas y aumenta su oración. Se retiraba con frecuencia a una cueva que descubrió cerca de los pastizales para adentrarse en horas de oración. Por ello recibió muchas burlas de otros jóvenes pastores. A los 20 años de edad, Yusef es el sostén de su casa. Es el tiempo de contraer matrimonio, pero él se siente llamado a otra vida. Después de 3 años de espera, escuchó la voz del Señor. Deja todo, ven y sígueme. Así, una mañana del año 1851 se dirige al convento de Nuestra Señora de Mayfoc, donde fue recibido como postulante. Al entrar en el noviciado renuncia a su nombre bautismal y escoge como nombre de consagración Charbel. Ante los reclamos de Brigitta, la madre de Yusef, y de Tanio, su tío, que fueron a visitarlo en el convento de Mayfoc, donde iba a consagrarse por los votos religiosos, reprochándole la manera poco usual de haberlos dejado sin despedirse de ellos, en momentos en que ellos más necesitaban de su ayuda en la familia. Yusef, en su respuesta, al mismo tiempo firme y respetuosa, parecía un Jesús que respondía a María y José cuando lo perdieron y lo encontraron en el templo. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ellos, añade el evangelista Lucas, no entendieron lo que les decía. Querida mamá, querido tío, no ignoro lo que les debo, ni la pena que involuntariamente les he causado.
pero puesto que el Señor me quiere todo para Él, no puedo, ustedes no pueden decirle que no. Mientras al tío Tanios no le gustaban nada estas palabras, pensando que Yusef, monje, está perdido para su familia, su madre, inspirada por Dios y dominando su dolor maternal, se acercó a su hijo y tomando sus manos en las suyas, le dice como una verdadera madre cristiana: si no fueras a ser un buen religioso, te diría regresa a casa, pero ahora sé que el Señor te quiere a su servicio. Y en mi dolor, al estar separada de ti, le digo resignada, que Él te bendiga, hijo mío, y que haga de ti un santo. Charbel, con 25 años de edad, en 1853 se consagró al Señor por los 3 votos religiosos de obediencia, pobreza y castidad, y tuvo su plena consagración, recibiendo a la edad de 31 años el sacramento del sacerdocio. El 23 de julio de 1859, en la sede patriarcal de Bequerque, por la imposición de las manos de Monseñor Yusef el Marid. En su vida sacerdotal, San Charbel no hizo más que poner en práctica lo que había aprendido de su maestro espiritual y profesor de teología, San Nemtala el Jardini, cuando le dijo: ser sacerdote, hijo mío, es ser otro Cristo. Para llegar a serlo no hay más que un camino, el del Calvario. Comprométase sin decaimiento, Él lo ayudará. Así Charbel vivió su consagración religiosa y sacerdotal, imitando a Cristo en el sacrificio y haciendo de su misa el centro alrededor del cual va a cristalizarse su existencia como sacerdote ermitaño. San Charbel y María Santísima. San Charbel, proveniente de una familia maronita de la montaña libanesa, donde el amor a María es casi ingerido con la leche materna, desde pequeño aprendió a venerar a María, y cuando sus compañeros que vigilaban con él sus rebaños en el campo lo perdían de vista, lo encontraban recogido en una gruta en actitud de profunda oración ante una imagen de María. Como en toda familia maronita de su tiempo, diariamente Yusef rezaba el rosario con toda su familia, implorando la protección de la poderosa Madre de Dios, y cuando consagró su vida a Dios en la orden libanesa maronita, encontró en la regla de su orden un lugar de honor reservado al culto mariano, y en los libros litúrgicos de la Iglesia maronita, como en otras comunidades cristianas, abundan los textos bíblicos y los diferentes himnos dedicados a María. En la práctica de las virtudes, San Charbel procuraba siempre imitar las principales virtudes de María, como la humildad de sierva del Señor, su obediencia a la voluntad divina en los momentos más críticos de su misteriosa vida de Madre de Dios, y sobre todo, imitó su suave silencio y profundo recogimiento ante la excelsa realidad del misterio divino vivido en la familia de Nazaret. Entre otros consejos que el monje Charbel dirigía a los pocos contactos que tenía con la gente, se destaca lo que pidió una vez a la gente piadosa de Bica Cafra, su aldea natal. ¿Quieren ser salvados con seguridad? Tengan una gran devoción a la Virgen María. Ella garantizará su salvación. San Charbel y la Eucaristía. Como María está íntimamente ligada a Jesús, su Hijo, al engendrarlo en el tiempo y al ser asociada a la obra de la redención y de la salvación, como corredentora y mediadora de todas las gracias, según la opinión dominante en la Iglesia, ella está siempre místicamente presente con su Hijo en la Eucaristía, donde Cristo existe por su cuerpo verdadero formado en el seno de María. Charbel asociaba a su amor a Jesús el amor a María. En todas las celebraciones eucarísticas de la liturgia maronita, siempre está presente María en una oración o una letanía, y Charbel en sus largas horas de adoración ante el Santísimo y en sus prolongadas meditaciones ante el Sagrario, vivía unido a María y a Cristo.
Con esto aseguraba la fuerza del amor que le hacía vivir momentos de inefable alegría espiritual en medio de su soledad y de sus noches oscuras. En cuanto a las virtudes que exige la consagración sacerdotal, a saber, la obediencia, la pobreza y la castidad, San Charbel ha sido el modelo que todo sacerdote debe intentar imitar, porque el secreto de su santidad fue su estricta fidelidad a sus votos y una vigilancia continua para que el espíritu mundano no contamine la pureza moral que exige el ejercicio del ministerio sacerdotal, en el contacto permanente del sacerdote con las cosas sagradas. El centro de gravedad para Charbel en su vida de consagrado es la unión con Dios, el desprendimiento de los bienes terrestres como el ascetismo riguroso, no son fines en sí mismos, sino un medio para facilitar la unión con Dios. El mundo visible ya no cuenta para los santos. El renunciamiento a los bienes terrenales es para ellos como los pulmones para el sistema respiratorio. El sacerdote, por más que tenga ocupaciones por razón de su ministerio, debe empaparse de Dios y tomar ante el Maestro la actitud de María, que permanecía a los pies de Jesús para contemplarlo, escucharlo y unirse a Él, porque una sola es necesaria. Así el sacerdote, como el monje, no escapa del mundo sino para vivir con Cristo y ser testigo de esa presencia de Dios en el mundo. El silencio, el desierto, son palabras sagradas para el consagrado, son las puertas del santuario donde reside Dios en lo íntimo del alma. Sin la renuncia al mundo no hay ambiente para la vida de oración que nos lleva a la unión con Dios. Orar, para San Charbel, era la ocupación cotidiana de toda la vida, sin por esto dejar de realizar otras actividades que exige la naturaleza de la vida monástica o eremítica. Su vida misma era una oración porque, en medio de sus ocupaciones en el orden temporal, él tenía su mente fijada en Dios y el Espíritu Santo actuaba permanentemente a través de sus sentidos, sus pensamientos y en medio de su silencio continuo y voluntario. Murió el 24 de diciembre y sus restos reposan en el monasterio de San Marón, actual meta de peregrinación y milagros incesantes. Fue canonizado el 9 de octubre de 1977 por el Papa Pablo VI. El padre Charbel alcanzó la celebridad después de su muerte. Dios quiso señalar a este santo por numerosos prodigios. Su cuerpo se ha mantenido incorrupto, sin la rigidez habitual, con la temperatura de una persona viva, suda sangre, ocurren prodigios de luz constatados por muchas personas. El pueblo lo veneraba como santo, aunque la jerarquía y sus mismos superiores prohibieron su culto formal mientras la Iglesia no pronunciara su veredicto. Dado el constante culto del pueblo, el Padre Superior General, Ignacio Dajer, solicitó al Papa Pío XI en 1925 la apertura del proceso de beatificación del Padre Charbel. Fue beatificado durante la clausura del Concilio Vaticano II, el 5 de diciembre de 1965, por el Papa Pablo VI. El Papa dijo: un ermitaño de la montaña libanesa está inscrito en el número de los bienaventurados. Un nuevo miembro de santidad monástica enriquece con su ejemplo y con su intercesión a todo el pueblo cristiano. Él puede hacernos entender, en un mundo fascinado por las comodidades y la riqueza, el gran valor de la pobreza, de la penitencia y del ascetismo, para liberar el alma en su ascensión a Dios. El 9 de octubre de 1977, durante el Sínodo Mundial de Obispos, el Papa canonizó al Padre Charbel con la siguiente proclama: en honor de la Santa e Individua Trinidad, para la exaltación de la fe católica y promoción de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra,
Después de madura deliberación y tras implorar intensamente la ayuda divina, decretamos y definimos que el beato Charbel Magluf es santo, y lo inscribimos en el catálogo de los santos, estableciendo que sea venerado como santo con piadosa devoción en toda la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el primer santo oriental desde el siglo XIII. Fieles, consagrados y sacerdotes, imiten en su vida esta mística de San Charbel, y en los dos amores a María y a la Eucaristía tendrán una poderosa fuerza para enfrentar las más penosas dificultades inherentes a la labor espiritual, pastoral y social. Una visita al Santísimo o una hora de adoración ante el Sagrario, junto a unas jaculatorias marianas, les facilitarán un fecundo apostolado y les proporcionarán una paz y una serenidad indispensables para toda obra de santidad. San Charbel ruega por nosotros.